Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a ir en nuestra Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a estar meditando a partir del verso 1 y de verdad espero que podamos llegar hasta el verso 16. Es importante y más que importante es necesario que podamos enfocar este pasaje y lo que continúa a partir de este pasaje. El capítulo 11 como tal es la mitad del Evangelio de Juan, pero no solo es una cuestión de números, es mucho más todavía. En esta porción a partir de este capítulo 11, pero desde atrás, el Evangelio, la Escritura ya nos ha ayudado a enfocar un aspecto de la vida que es muy complicado y es acerca del sufrimiento. Y a manera de irnos introduciendo y preparando para lo que la palabra tiene para nosotros, quisiera que cada uno, desde los más jóvenes hasta los más adultos que estamos aquí, pensáramos cómo enfrentamos el sufrimiento. Y le estoy haciendo esta pregunta con una hermana de la iglesia muy querida, una hermana anciana muy querida que está hospitalizada. Uno podría pensar su edad, las diversas ya afectaciones que un cuerpo de la edad que nuestra hermana tiene, esas afectaciones obviamente no ayudan en este momento. Y una hermana que a todos sus hijos, hijas, nueras, yernos, nietos, nietas y bisnietos también, los ha reunido, se ha despedido y les ha dicho: yo estoy en manos de mi buen pastor, lo que él decida. Ayer que hablaba por teléfono con su hija estaba muy quebrantada, entendida de que es la voluntad de Dios, pero atravesando este tiempo de sufrimiento. El sufrimiento, ¿cómo lo enfrentamos? Y una siguiente pregunta es, al final, después de que ese tiempo de sufrimiento ha pasado, que cada uno de nosotros lo ha atravesado, ¿cómo salimos? Al final de ese periodo de sufrimiento, ¿con qué nos quedamos? Puede haber personas que se queden con una confrontación. Y cuando digo confrontación, hay personas que después de atravesar tiempo de sufrimiento confrontan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema? ¿O por qué este tipo de enfermedades en personas así? Y bueno, hablaba de una hermana ancianita, pero también está una pequeñita de unos cuantos años. Una pequeñita que desde que nació ha tenido diversas circunstancias de salud y ha estado en momentos muy, muy críticos. Y como decía, al final de ese periodo de sufrimiento, tal vez tú, amado, o los que nos están escuchando,
por la transmisión o los que escucharán la enseñanza después, grabada en alguno de los canales, esta pregunta es para ti. ¿Cómo terminas ese periodo de sufrimiento? ¿Confrontándote con otras personas? ¿En pleitos? ¿En serias diferencias con otros? ¿Porque no ayudaron? ¿Porque no estuvieron? ¿Porque no llegaron? ¿Porque se desentendieron? Y hay en ti un serio o una severa confrontación, no solo contra las personas, sino tal vez también contra el Señor, cuestionándolo a Él. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué con personas tan inocentes como niños? ¿O por qué con personas que están en una etapa de su vida y bueno, que en esa etapa de su vida que estuvieran en otras condiciones? ¿Cómo terminamos ese periodo de sufrimiento? ¿Con confrontación o con confortación? Son dos palabras parecidas, pero no son idénticas. Uno es confrontar, luchar, quejarse. El otro es confortado, consolado, fortalecido, amado. ¿Cómo lo terminas? Porque este capítulo que vamos a iniciar trae esto. Trae el problema del dolor, trae el problema del sufrimiento, trae a personas que buscan la ayuda de Dios o la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y personas que lo vamos a ver más adelante y de verdad yo no quisiera estarme metiendo en la predicación de otro de mis hermanos, pero usted conoce el texto. Estas personas le dijeron: Señor, si tú hubieras estado, entendiendo que necesitamos a Jesús y que estando Jesús las cosas podrían ser muy diferentes. Pero bueno, en el capítulo que vamos o la porción que vamos a entender, a meditar, justamente el Señor Jesús decide algo que fue contrario a las expectativas de quienes estaban pidiendo ayuda. Fue contrario tal vez a la necesidad de la misma persona, Lázaro, que estaba atravesando un momento mortal en su vida. Entonces este capítulo aborda el problema del sufrimiento. Y yo no creo en las casualidades. Yo entiendo que nuestro Dios, preparándonos para esta enseñanza justamente, ha puesto a dos personas que conocemos, que amamos, en diferentes hospitales. Una niña muy pequeña y una hermana ancianita, cada uno en un hospital, cada uno con situaciones muy diferentes, pero cada una, o de cada una nosotros pidiéndole a Dios su gracia y su misericordia. Dos preguntas que se van a responder no en esta predicación, sino a lo largo de todo este capítulo. Y Dios lo va a confrontar a usted, la palabra lo va a confrontar a usted. Porque tal vez ya algunos o varios de nosotros estamos atravesando momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de dificultad y le hemos estado pidiendo a Dios. Y le hemos estado insistiendo en algo y es muy claro lo que usted está pidiendo. No le está pidiendo usted a Dios que le suba la intensidad a su enfermedad. No le está usted pidiendo a Dios que le suba la intensidad a su problema. No le está usted pidiendo a Dios: Señor, que esto se alargue más. Eso no le estamos pidiendo a Dios. Es muy sencillo de entender lo que le estamos pidiendo. Que esto se acabe, que esto se solucione, que esta enfermedad se sane, que esta situación se arregle, que esto ya pase y estemos alegres, contentos. Es claro entender lo que le pedimos. Pero, ¿Dios le está respondiendo así? ¿Está usted obteniendo lo que le está pidiendo? O puede ser que igual que este texto que vamos a analizar, todo lo contrario. Pareciera que el Señor no está atendiendo su llamado. Pareciera que el Señor no está respondiendo y sí lo está haciendo. Pero tal vez no es la respuesta que tú querías. Que hoy la palabra nos empiece a correr la cortina, a abrir el entendimiento y podamos ir viendo cuál es el propósito del sufrimiento. Porque podemos verlo en la vida real, desde los más niños, hoy están sufriendo, hasta nuestros hermanos más grandes,
que han pasado por muchas luchas y dificultades, hoy están sufriendo. Y el sufrimiento tiene un propósito. Claramente lo vamos a ver en la Escritura. Padre, aquí estamos, te pedimos con humildad que tu palabra abra nuestro entendimiento, que tu palabra sea sembrada de tal manera que podamos ver el sufrimiento y entenderlo como tú quieres que lo veamos, como quieres que lo entendamos, y que nuestros corazones sean cambiados, y que tal y como se expresaba en toda la alabanza, pongamos nuestra confianza no en las circunstancias, sino en un Salvador que vino a dar su vida para podernos redimir de nuestros pecados y darnos una vida nueva, espiritual, pero ahora con un nuevo propósito. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos bendiga a todos, no solo los que ahora mismo la estamos escuchando, sino que bendiga también a aquellos que la escucharán después. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Y pedimos que vuelva con mucho fruto, fruto de alabanza, fruto de humildad, fruto de entrega, fruto de fe, en que nuestras vidas están en manos no solo de un Dios poderoso, sino además sabio, amoroso, misericordioso. Que así sea. Revélate a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que es tu palabra hecha carne. En el nombre de Jesús. Amén. Si me acompaña entonces ahí al Evangelio de Juan, en el capítulo 11, téngalo ahí a la mano. Para poder iniciar la porción que me toca, tengo que darle unos antecedentes. Entonces, vamos a leer en el capítulo 10 a partir del verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 38. Este es el antecedente para podernos conectar con el capítulo 11. Y dice así el verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso número 38. Dice: mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Sí dice eso? Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto que está diciendo aquí es lo que estábamos cantando hace rato. Esta alabanza decía: creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, creo que los dos son uno. Es la doctrina teológica de la Trinidad. ¿Nos es fácil entenderla? No nos es fácil entenderla, pero es una realidad. Es una realidad que Dios Padre, ahí está, que Dios Espíritu Santo, ahí está, y que Dios Hijo, el Verbo encarnado, ahí está, y que los tres uno son. Y el Señor Jesucristo aquí lo está reiterando que Él es uno con el Padre. Y ese uno no solo habla de una unidad compuesta, sino habla de una identidad total. Son idénticos. Ver a Jesús es ver al Padre. Ver al Padre es ver a Jesús. Los dos son idénticos. Y el Padre y el Hijo son idénticos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es idéntico al Padre y al Hijo. Cuando los judíos oyeron esto, inmediatamente agarraron piedras y lo querían apedrear, lo querían matar. Amado, no quiero ser grosero con esto, pero cuando los testigos de Jehová toquen a tu puerta, compárteles este pasaje y diles: Jesús es idéntico a Dios, Jesús y Dios son el mismo. Y verás cómo ellos rechazan eso y dicen: no, Dios es Dios y Jesús es un hombre, Jesús es un mensajero, Jesús fue una persona importante, pero van a rechazar que Jesús es Dios. Entonces, ¿por qué lo querían apedrear los judíos? Lo querían apedrear porque ellos tenían en claro: Él se hace idéntico a Dios. Y dentro de todas las ordenanzas que el Padre les había dejado, era que el primer mandamiento, que no se hiciera ninguna otra imagen de Dios, que Dios solo es
uno, pero un Dios compuesto por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El punto es, acompáñame el verso 38, mas si las hago, está hablando de las obras, de los milagros que Él ha hecho, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué dice el verso 39? ¿Qué dice? Si nos pones el 39, por favor, Elías. ¿Qué intentaron hacerlo? Matarlo a pedradas. Matarlo a pedradas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo tenía una doble naturaleza. Esto es otra doctrina teológica que es muy importante. Ya le hablé un poquito de la doctrina de la Trinidad. Ahora hablemos de la doble naturaleza de Cristo. Verdadero hombre, verdadero Dios. Ellos nunca quisieron ver su divinidad y no la quisieron ver. Y dice nuestro dicho, no sé cómo lo digan en Costa Rica, pero nuestro dicho dice que no hay peor ciego. ¿Sí lo dicen por allá? No hay peor ciego que el que se aferra a no ver lo que está evidente delante de él. Y ahí estaban las señales. Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque Él hace estos milagros. Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque nadie hace las cosas que Él hace. ¿Y por qué se ofendieron? Porque les habló la verdad, les redarguyó su pecado, les señaló su egoísmo, les señaló su maldad, les señaló su terrible religiosidad que nunca los llevaba a Dios, sino que se alejaban de Dios. Por eso lo querían apedrear. Porque tenían en claro que era hombre como usted y como yo. Comía, dormía, tenía necesidades físicas como cualquier persona humana. Era de carne y hueso, pero era al mismo tiempo Dios. Pero nunca lo quisieron reconocer. Entonces, la tensión había ido al máximo. Ellos estaban a punto ya de quererlo matar. Pero ellos no determinaban cuándo iba a ser eso. Eso estaba determinado por el Padre. El Padre fue el que determinó cuándo el Mesías tenía que venir y el Padre fue el que determinó cuándo el Mesías tenía que morir en la cruz. No fueron los hombres, fue el Padre. Y por eso Jesús se escabulle. Verso 40. ¿Qué hizo Jesús? Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Se aleja de Jerusalén, se va de Jerusalén y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo en ese lugar. Se llama Betábara ese lugar. Betábara. Ahí Juan había estado bautizando y el Señor Jesús se retira a ese lugar. Se aparta de esa tensión. Él no era temerario. Él no dijo, pues que se aguanten, me quieren apedrear, pero no van a poder, se aguantan y aquí yo voy a seguir. No, el Señor Jesús era totalmente sumiso y obediente a su Padre. Entonces se retira, se va a ese lugar llamado Betábara, no lo dice acá, un lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando. Verso 41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de ¿qué es? Y termina el verso 42. Y muchos creyeron en él. ¿En dónde? Ahí donde estaba, en Betábara. Entonces, tenemos un momento donde el Señor Jesús se retira. Y a todos los que hoy estamos escuchando la enseñanza y a los que la escuchen después, en el Evangelio de Mateo se nos dice que el Señor Jesús antes de iniciar su ministerio, ¿qué hizo? ¿A dónde fue llevado? ¿Para qué, hermano? Fue llevado al desierto, sí, es correcto. Mateo capítulo 4. ¿Para qué? ¿Para ser tentado? O sea, el mismo Padre lo lleva al desierto y estando Jesús en el desierto fue llevado ahí para que fuera atacado por Satanás. Pero no solo estuvo siendo tentado, ¿qué más estuvo haciendo el Señor Jesús cuando estuvo allí en el desierto? Estuvo en ayuno, estuvo en oración, fortaleciéndose con el Padre. Totalmente correcto. Aquí
Estamos viendo, y eso antes de iniciar su ministerio. El ayuno de 40 días del Señor Jesús marca el inicio de su ministerio. Aquí tenemos otro tiempo donde el Señor Jesús se retira, se aparta a un retiro. La diferencia y la tensión con los judíos ya habían llegado al punto que ellos ya estaban casi para matarlo. El Señor Jesús no los provoca. El Señor Jesús se aparta, se retira, va a un lugar donde nuevamente entendemos a qué fue. A orar, a estar buscando la gracia del Espíritu, a estar teniendo clara la palabra de Dios. Y ahí estaba, dice, y muchos creyeron en él allí. Entonces, estando el Señor Jesús en ese lugar de meditación, se apartó de toda la actividad que él tenía. Varios comentaristas señalan que este versículo 42 que estamos leyendo marca el inicio del final del ministerio público del Señor Jesucristo. Cuando menos en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo ya no iba a las multitudes, ya no les estaba predicando. Aquí terminó su ministerio. En la narrativa de Juan el Evangelista termina su ministerio. ¿Qué tiempo falta para que el Señor Jesucristo muera en la cruz? Faltan unos cuantos días. Ya le he dicho que los judíos plenamente identificaban la humanidad de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí ya han pasado por el quirófano? A ver, levanten su mano. Los que ya los han operado. Ok. Levántenla bien, no les dé miedo. Bueno, son algunos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Estamos a las risas, a las carcajadas. ¡Ah! Nada más me van a quitar la vesícula. ¡Ah! Cosa de nada. ¡Ay! Me van a hacer ahí me van a quitar el apéndice. No, ¿verdad? Nos ponemos en manos de Dios, ¿no? Sabemos que puede parecer una cirugía sencilla, pero cualquier cosa puede suceder, se puede complicar, y algunos estamos conscientes que tal vez de ahí no salimos. ¿Cierto o no? Dígalo fuerte, ¿cierto o no? El Señor Jesucristo sabía que estaba a unos días de morir en la cruz. ¿Cómo crees que estaba? Era de carne y hueso como tú. Él sabía que muchos de estos que estaban ahorita diciendo, creo en ti, en unos cuantos días iban a estar gritando, crucifícale, crucifícale. El Señor Jesús sabía que varios de estos que ahorita lo exaltaban, al rato decían, danos a Barrabás, a este échalo a la cruz. El Señor Jesucristo no estaba de ocio. No estaba buscando tiempos de esparcimiento. Estaba con un claro objetivo, preparándose para la recta final. Estaba unos días. El texto más adelante nos los va a decir. Fue a prepararse, a estar en comunión con el Padre. Si lo comparamos con otros evangelios, hay otro evangelio donde el Señor Jesucristo fue a un monte. ¿Y en ese monte qué pasó? Cuando Pedro dijo, Señor, hacemos aquí unas enramadas y bueno, nos fuera mejor, aquí nos quedamos. ¿Qué pasó en ese monte? Hubo una transfiguración. Ahí se manifestó más de la deidad de Jesús. Descendieron dos hombres muy importantes en la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo se llaman? Uno se llamó Elías. Josi, ¿en qué fecha murió el profeta Elías? No tiene idea el hermano cuándo murió el profeta Elías. Hermano Ezequiel, ¿cuándo murió el profeta Elías? ¿El profeta Elías murió? A ver, estamos aquí ya. ¿Cuándo murió el profeta Elías? No. ¿Cómo fue que llegó al cielo? Dígame, ¿qué otro personaje bíblico ha ascendido hacia el cielo? Que Dios le manda un carruaje de ese tipo. Dígame.
para que entendamos por qué en la historia del pueblo de Dios siempre estaban esperando el regreso de Elías, porque lo vieron ir al cielo y que esperaban que regresara. Bueno, ese es un personaje. ¿Quién fue el otro? Los que vinieron con el Señor Jesús a hablar con Él en el monte de la transfiguración. Ah, caray, ya está. Vamos a tener que checar esas Biblias, hermanos, porque algo no está cuadrando por ahí. ¿Quién? Fue Moisés. Hermano, si Dios te mandara esos dos mensajeros, ¿qué pasaría en tu vida? ¿A qué vinieron esos dos mensajeros con el Señor Jesús? ¿Por qué fue necesario que el Padre enviara a un profeta como Moisés? ¿Por qué fue necesario que el Padre enviara a un gran profeta como Elías a hablar con Él mismo? Porque era hombre como tú y como yo. Y como tú y como yo necesitaba ser afirmado, ser animado, ser fortalecido. Porque Él sabía que su hora estaba llegando. Eso no lo dice el Evangelio de Juan. Por eso es importante que vayamos a otros evangelios y podamos alumbrar cómo el Señor Jesús estaba enfrentando estos momentos. Un tiempo de retiro espiritual, un tiempo de la búsqueda de Dios, un tiempo de ministración del Espíritu Santo. Ahora sí, ya tenemos el antecedente. Ahora sí vayamos a Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 1. Y vamos a leer hasta el verso número 6. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso número 6. Ya tenemos antecedentes. Ya tenemos claro que los judíos estaban muy furiosos, querían ya matar a Jesús. Tenemos en claro que el Señor Jesús no actuó de manera imprudente, temeraria. Actuó con humildad, actuó con sobriedad, se retiró a un lugar aparte a fortalecerse en la gracia de Dios, a fortalecerse en tiempo de comunión, de oración con Dios. Y dice el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y viene tal vez ahí en un paréntesis en su versión. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino, ¿para qué dice? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, fíjese qué explícito es el verso 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana de Marta? María. No lo dice, pero ese es su nombre. Entonces, y amaba a Jesús a Marta, amaba a Jesús a María, hermana de Marta, y amaba a Jesús a Lázaro, hermano de Marta y de María. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Primero vamos a analizar esta porción. Lo primero que el texto que acabamos de leer nos menciona es una relación muy cercana entre Jesús y cada uno de los integrantes de esta familia. Fíjese cómo el texto dice, ¿verdad? Veámoslo, acompáñame nuevamente a este mensaje que le hacen llegar las hermanas a Jesús. Dice ahí, verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, ¿qué dice? He aquí el que amas. Esa palabra, he aquí, es... nosotros en nuestra cultura mexicana a veces nos cuesta poder entender un poco en la traducción española estas expresiones, pero para un judío esta expresión aquí es un fuerte llamado, es una fuerte convocación.
No es nada más unas cuantas palabras que ahí están puestas para llenar un espacio, no. Lo que en otras palabras está diciendo: Señor, te necesitamos. De verdad que no podemos más. Esta es una situación que nos sobrepasa. He aquí. El día de hoy, con tanta inseguridad que se vive para hombres o para mujeres, para niños o para adultos, una de las instrucciones que se nos da para pedir ayuda es que no grites auxilio, socorro, que no grites eso. Esas palabras no siempre llaman a la gente. Hay otro tipo de palabras: fuego, fuego, se está quemando, ayuda, ayuda. Estás convocando de otra manera. Entonces lo que está poniendo aquí Marta y María es una convocación a Jesús. Lo están llamando con urgencia. He aquí. Decía hace un momento que todos nosotros, cuando estamos atravesando momentos de dificultad, momentos de tribulación, serias circunstancias, ¿cómo llamamos al Señor? ¿Cómo le pedimos que venga? ¿Cómo se lo pedimos? Cada uno de ustedes sabrá. Ellas, dada la relación que tenían ellos con Jesús y Jesús tenía con ellos, no dudaron ni un momento: Señor, te necesitamos. Aquí el punto muy importante de este pasaje es: ¿qué tal está tu relación con Jesús? ¿Qué tal? Porque Juan hasta ahorita no nos ha dicho nada de Lázaro, no nos ha dicho nada de Marta, no nos ha dicho nada de María. Otros evangelios se encargan de decirnos que era una casa a la que el Señor Jesús llegaba. Era una casa donde el Señor Jesús con gozo compartía sus enseñanzas, con gozo estaba con esta familia. ¿Ese es el trato que le damos a Jesús? De veras, Él es bienvenido de tal manera que el Señor Jesús le gusta estar ahí, porque los evangelios se encargan de decirnos de eso, que el Señor Jesús le agradaba estar en casa de Marta, de María y de Lázaro. ¿Cierto o no? De hecho, hubo una ocasión en que Él llegó y una de las dos hermanas andaba muy apurada, muy atareada, y la otra bien tranquila. ¿Dónde estaba? Estaba ya en el sofá mirando la serie de Netflix. Ay, se está poniendo bueno. Oye, eso, mecha. Ay, ya no, hay que ya salga el otro capítulo. Ahí estaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde están hoy los pies de Jesús? Aquí están. Y capaz que toda esta semana no estuviste ahí. Capaz que toda esta semana solo fue 1, 2 versículos, 3 tal vez. Se podría decir de nosotros que no solo Jesús nos ama, porque es claro que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es claro que Jesús nos ama, pero se podría decir que tú lo amas de esa manera, que eres capaz de estar a sus pies. Aquí lo que este texto nos está enseñando es que había una mutua correspondencia. Esta familia tenía una relación muy cercana, muy ferviente con el Señor Jesús. Y que de igual manera el Señor Jesús tenía esa comunión con esta familia. Textos como el que le estoy citando, cuando Jesús está ahí en la casa de Marta, de María, Lázaro allá en Betania, el Señor Jesús está abriendo su corazón para dar las enseñanzas más hermosas. Y la Escritura nos muestra a una mujer que está ahí, sentada a sus pies, deleitándose con la enseñanza, deleitándose y aprendiendo. Y el Señor Jesús dijo que ella había escogido ¿qué cosa? ¿Qué escogió? Muéstrame cuál fue la mejor parte que te dio esta semana. Muéstramelo.
Muéstrame esa parte que Él te dio, porque Él tiene una parte para cada uno de nosotros. Él tiene una parte para ti, porque dice la Escritura que de su gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. A Él le agrada que los que lo aman vengan a Él. A Él le agrada que los que le aman dejen otras cosas, digan, sí, tengo que trabajar, sí, tengo que hacer esto, sí, tengo que hacer aquello, pero lo más importante primero es la mejor parte. ¿De cuántos de nosotros sí le hemos pedido sana? Sana, mira la enfermedad, sana, mira el sufrimiento. Señor, mete tu mano, mira el problema. Señor, haz algo, mira todo lo que está pasando. Y queremos que Él mueva su mano. Pero todas las veces que Él ha movido su corazón para contigo, todas las veces que Él ha movido su boca para contigo, tú estás como Marta. ¿Qué dijo de Marta? Afanada, ¿y qué? ¿Sabes por qué? Porque mientras no nos paremos en la mejor parte, que es la luz de Cristo, podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de ellas realmente cumplirán un propósito de darnos paz, de darnos plenitud, de darnos vida en medio de las dificultades. Algunos de ustedes podrán decirnos que has sido un mártir, que te has sacado la vida, pero no sirviendo al Señor, no buscando la mejor parte, buscando la tuya, haciendo lo tuyo, pero no lo del Señor. Una situación brutal. Si hacemos un análisis, Jesús estaba en Betábara, esta familia estaba en Betania. La distancia el día de hoy en kilómetros no parece mucha, unos 30 kilómetros, tal vez un poco más. A los medios de transporte del siglo I había que caminar. Para que un mensajero llegara se tenía que hacer todo un día de camino, todo un día. Cuando el Señor Jesucristo, adelantamos un poquito solo para hacer una valoración. Cuando el Señor Jesucristo llega a Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? 4. Cuando el Señor Jesucristo llega a Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Cómo fueron esos 4 días? Eso indicaría que el día que salió el mensajero, el día que Marta y María tomaron a esa persona y dijeron, ve a buscarlo, apúrate por favor. El mismo día que salió el mensajero, ese día, Lázaro murió. Porque después que el Señor Jesús recibe el mensaje, dice el texto que ¿cuántos días se quedó? 2. Y uno que el mensajero ocupó, y uno más después después de esos 2 días ellos trasladarse hasta Betania, son los 4 días. El primer punto que quiero que estemos ahorita reflexionando es la relación de Cristo con la familia. Una relación real, una relación genuina, una relación donde tuvieron que ser enseñados. Marta tuvo que ser reprendida. Marta, estás mal. Marta, estás equivocada. Estás decidiendo mal el orden de prioridades en tu vida. ¿Cuántas Martas están hoy aquí? Mucho afán, mucho afán, mucho afán, mucho desgaste, mucho problema. Pero no se está glorificando Dios en tu vida. ¿Cuántas Marías querrá el Señor, hombres o mujeres, en el buen sentido? Que sepamos apartar ese tiempo para desarrollar esa comunión con Él, verdadera, genuina, intensa, de tal manera que el Señor Jesucristo es convocado y se le dice, he aquí el que amas. Y yo estoy seguro que varios de mis hermanos, hermanas de diferentes edades podrían dar testimonio de cómo los ha amado Dios, de cómo los ha amado Jesús, de cómo ha sido bueno Él con ustedes, de cómo Él de muchas formas y maneras ha extendido su mano y ha hecho milagros impresionantes. Pero ¿sigues tú siendo fiel a Él?
¿Sigues peleando en tu día a día ese tiempo para estar a los pies de Él? ¿Para estarte alimentando de su palabra? ¿O lo que te estoy diciendo son recuerdos del pasado y tal vez para algunos muy, muy pasado? Este texto resalta una relación genuina, real, de ambas partes. No solo del Señor Jesús, sino también de cada persona. He aquí el que amas. ¿Qué pasaje? ¿Es esa tu relación? Siguiente aspecto que quiero resaltar es ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Verso 6, si me acompañas. Bueno, el verso 5 resalta ese amor que te estoy diciendo. Fíjate cómo lo vuelve a enfatizar Juan el apóstol. Dice Juan capítulo 11, verso 5, y amaba a Jesús. ¿A quién? ¿A Marta? Amaba a Jesús a su hermana. ¿Y a quién pusieron al final? ¿A quién pusieron al final? A Lázaro. Recuerde que lo que está escrito fue escrito por inspiración divina. No hay error. Aquí tal vez para algunos de nosotros digan, oye, espérate, no. Aquí el del problema y el de la necesidad es Lázaro. A él tenía que haberse referido primero. No hay error. La palabra está en el orden que Dios le inspiró. ¿Y qué muestra eso? Que la relación del Señor Jesús no era nada más a capricho con una persona, que Él en esa gracia, omnisciencia y todo lo que estuvimos viendo en días pasados de los atributos de Dios, Él nos ama y nos conoce a todos de manera íntima, de manera personal. Y el texto revela esto. Sí, el Señor Jesús amaba a Lázaro, pero vea cómo el texto dice, cómo la cita ellas primero. Esto es importante para lo que sigue. Verso 5 dice, y amaba Jesús a Marta y amaba Jesús a María. Las amaba o las ama de manera fiel, de manera íntegra, de manera plena, con toda su capacidad como Dios. De verdad que las ama. Verso 6, esto es bien importante para lo que sigue. Cuando yo pues Jesús, que estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué es importante que entendamos de esta parte del pasaje? Que nuestro Señor Jesús no es caprichoso, que nuestro Señor Jesús no es voluntarioso, no, nuestro Señor Jesús es Dios. Y como Dios, Él tiene una omnisciencia, Él tiene un conocimiento completo de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Pero nuestro Señor no solo tiene conocimiento, nuestro Señor además es infinitamente sabio. Él sabe cómo va a ser lo que Él va a hacer. Y nadie lo puede hacer mejor que Él, nadie. Tenemos delante de nosotros un pasaje monumental, pero tenemos delante de nosotros un muro que no lo podemos pasar. Porque cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una persona enferma y muy grave, o yo, o cualquiera de los que nos escuchan, perdón que lo diga así, solo es para ilustrar algo. Queremos que Dios así conteste. Él es sabio. ¿Qué dijo el texto anterior? ¿Había amor de Jesús para esa familia de manera verdadera, sí o no? ¿Qué dice el verso 5? ¿Jesús los amaba sí o no? Dígalo fuerte, ¿los amaba sí o no? ¿Por qué se quedó 2 días? Estamos apenas preparándonos para poder entender el milagro. Yo creo que esta predicación y la que sigue no vamos a hablar todavía de la resurrección de Lázaro. Estamos a varios versículos de ello. Apenas nos estamos preparando. El Señor Jesús se estaba preparando porque estaba a unos días de Él morir en la cruz.
pero se estaba preparando para la etapa más importante de su ministerio, lo que él estaba dejando a todo ese grupo de discípulos, no solo los 12, sino personas como Lázaro, como Marta, como María y otros discípulos más. Eran los momentos de las enseñanzas más importantes para el discipulado. Decía hace rato que el ministerio público del Señor Jesús, cuando menos en el Evangelio de Juan, en el verso 42 del capítulo 10 ha llegado a su término. De aquí para adelante solo son sus discípulos, Jesús y sus discípulos. Usted es discípulo, usted es discípula. Estos capítulos que vienen por delante son para ustedes, para mí, para todos los que somos discípulos. 11 capítulos. Espero que esto te entre por ambos oídos. 11 capítulos del Evangelio para la iglesia. No para los gentiles, no porque no lo merezcan ni lo necesiten, sino porque Dios así en su omnipotencia y su sabiduría completa lo ha decidido. 11 capítulos para usted y para mí. ¿Cuánto tenemos que aprender en el Evangelio de la caminata cristiana como discípulo? ¿Cuánto tenemos que caminar y crecer en ese camino? 11. Entonces aquí lo que el texto nos está mostrando es esa soberanía de Jesús. Jesús es idéntico al Padre, el Padre es idéntico a Jesús. Él no es caprichoso, Él no es voluntarioso. Viene el mensaje, Señor, he aquí. Esa fue la oración o la petición. He aquí el que amas. ¿Le dijeron que fuera? A ver, acompáñame. Porque vamos a ponernos de pie. Le voy a ser sincero, veo algunos que ya están bien acomodaditos y mirando para adentro. Te voy a pedir que hagas el esfuerzo por acompañarme en la predicación. No te vayas a sentir incómodo, pero sí lo dije para ti, para el que estaba con los ojitos cerrados. Acompáñame al verso número 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. ¿Qué dice? Dígame cuál es la petición. ¿Qué le pidieron? ¿Qué le pidieron? ¿Qué le pidieron? ¿Dónde dice? Le están informando. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con lo que nos dice Abelino. Se lo están pidiendo, pero no de manera explícita. O sea, se lo están pidiendo porque entre ellos ese es el grado ya de comunicación que hay, de entendimiento. He aquí el que amas. Nunca le dijeron, nos urge, mira, está sumamente grave. No, pero se lo dijeron con las palabras que fueron precisas. Ellos sabían que el Señor lo iba a entender. Verso 6 dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo? Eso es soberanía. El Señor Jesucristo es soberano. Para este momento, lo vamos a ver más adelante, Lázaro ya estaba muerto. Se pueden sentar. Gracias. Creo que ya nos despejamos un poquito. ¿Cómo estaba la casa de Lázaro en ese momento? Las hermanas Marta y María, ¿cómo estaban? Estaban en quebranto, en un profundo quebranto. ¿Ellas solas? ¿No? ¿Qué dice el texto, Mari? Había mucha gente de Jerusalén. Se muestra que era una familia que era apreciada. Se muestra que era una familia que a lo largo de la vida que llevaban habían desarrollado muchas relaciones. Y eran apreciados. Era mucha gente. Como que se le va el sonido. ¿O está bien? Había mucha gente que las estaba acompañando. Mucha gente. Había mucho quebranto. Mucha tristeza. Lo vamos a ver más adelante. Verso 6. Cuando yo pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es claro que era urgente que el Señor Jesús fuera. Hemos dicho ya que, por lo que los pasajes nos van a decir más adelante, cuando el Señor Jesús llega, Lázaro llevaba 4 días muerto. Eso indica que Lázaro murió el mismo día que el mensajero salió a buscar al Señor Jesús. En lo que el mensajero iba en el camino, era un camino de 30 kilómetros, un poco más. En las circunstancias del primer siglo se iba a llevar todo un día para poder llegar. Cuando el mensajero llega y da el mensaje, el Señor Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Pero el texto se encarga de decirnos, de enfatizar el amor de Jesús. Entonces, cuando usted está atravesando por problemas, por dificultades, Jesús es Dios. ¿Él sabrá las dificultades por las que usted está atravesando? Totalmente. ¿Él sabrá los problemas que usted tiene? Totalmente. Usted le está expresando: Señor, ayúdame. Señor, mira mi problema. Señor, mira la enfermedad. Señor, mira estas circunstancias, cuánta lucha, cuánto desgaste. Todo lo que usted le está pidiendo a Él de su ayuda, el Señor Jesús lo sabe. El punto aquí es, bueno, si Él lo sabe, ¿por qué no me ha respondido? No, ya te respondió. Él en su soberanía ya te está respondiendo. No te está respondiendo como tú quieres. No te está respondiendo en el tiempo que tú le estás pidiendo. Es que esto es para ahorita, Señor. Esto urge. Él te está respondiendo en su soberanía. Y está respondiéndote también para que tú te ubiques que nuestro propósito aquí en la tierra no es andar corriendo y desgastándonos en nuestros planes. Es que pongamos la mira en las cosas de Dios. El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento no es error. El sufrimiento no es que Dios se descuidó, que Dios se puso a atender a alguien más y en lo que dio la espalda para acá, todos los de acá están ahora en dolor y en sufrimiento. No, Dios es soberano. Él tiene no solo conocimiento de lo que todos estamos atravesando, Él tiene el control perfecto, el orden perfecto, no para que se cumplan tus planes, porque es ahí donde no entendemos por qué Dios no responde. Cuando tú estás enfocado en tus planes, nada más, aquí en la tierra, yo quiero lograr esto, yo quiero ser feliz de esta manera, yo quiero lograr el otro, y solamente son planes terrenales, y no estás mirando lo que Dios quiere que mires, lo eterno, el verdadero propósito de la vida. Dios utiliza el sufrimiento para que tú levantes tu mirada, primero a Dios y después a los planes que Dios tiene para adelante. Vamos a leer verso 7, por favor. Dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos, o sea, ya pasaron 2 días de que recibió el mensaje. En el verso 7 tiene usted que tener en claro que ya pasaron 2 días. Luego, después de estos 2 días, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Por el tiempo, vamos a terminar con este pasaje. Por el tiempo. Vamos a volverlo a leer, por favor. Verso 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte,
Y otra vez vas allá. Es que Betania está pegadito a Jerusalén. Verso 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Está hablando de las horas luz, no de un día de 24 horas. Aquí la expresión es la de un judío que en aquellos días vivían de acuerdo al horario de horas luz. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Vamos a terminar reflexionando y aplicando este pasaje. Ya entendimos que el Señor Jesús, al tener esas dificultades ya con los judíos, el Señor Jesús se retira a la región de Betábara, está en un tiempo de retiro personal con su Padre, en oración, en fortalecimiento espiritual, preparándose porque estaba a unos días de que Él muriera en la cruz. Unas semanas. Él está en ese fortalecimiento espiritual. Y le envían de Betania a un mensajero para pedirle: he aquí el que amas. Y el texto se encarga de decirnos que efectivamente el Señor Jesús no solo amaba a Lázaro, y que el Señor Jesús no solo iba a hacer algo por Lázaro, sino que también en lo que Él iba a hacer iba a haber una gracia y una bendición muy especial tanto para Marta como para María. Y aquí cuando pasan esos 2 días y Él ahora les dice a los discípulos: bueno, se acabó, nos despedimos de este lugar, vamos nuevamente, tenemos que atravesar por Jerusalén y de ahí tenemos que llegar hasta Betania. Y uno de ellos le dice espantado: espérate, Señor, o sea, no nos venimos para acá porque recién te estaban casi acabando a pedradas ahí, te querían apedrear, y ahora dices vamos otra vez. Y el Señor Jesús usa esta expresión que es de profunda reflexión para cada uno de nosotros. Pareciera un proverbio tan normal, sí, en las horas de luz se puede trabajar, cuando ya no hay luz, pues ya no es hora de trabajar. Nosotros, algunos expresamos eso: no, pues yo como las gallinas. ¿Cómo andan las gallinitas? ¿Cuándo empiezan su actividad las gallinitas o los gallos? Cuando empieza la luz, ¿ve? Empieza el alba y ya empieza el gallito ese cantador, y empieza el gallito y empieza así como que todos, ay, ya callen ese gallito. Ya empieza la tarde a ocultarse el sol. ¿Qué hacen las gallinitas? Empiezan a buscar dónde van a estar. Entonces es algo que podemos entender, pero aquí hay algo más allá todavía. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús también tiene que ver con esto, que Él toda su vida y todo lo que Él había hecho, lo había hecho a la luz de lo que su Padre en la palabra había dicho que el Mesías tenía que hacer. Él había hecho las obras que su Padre le había dicho que hiciera. No hizo nada más. No hizo nada para llamar la atención a Él. No hizo nada para que la gente le tuviera un aprecio. Lo que Jesús hizo, lo hizo a la luz de la autoridad de su Padre. Y lo hizo no a escondidas, lo hizo abiertamente. Y Él estaba diciendo: nosotros en nuestra cultura mexicana decimos: el que nada debe, ¿nada qué? ¿Nada qué? Recuerda que este pasaje está hablando de soberanía y vemos en Jesús su soberanía. Él sabía qué iba a hacer con Lázaro. Él sabía que sí, ya estaba muerto, pero Él sabía lo que Dios iba a hacer en él. Y Él sabía que lo que Dios iba a hacer en Lázaro iba a ser también una bendición para sus hermanas y para muchas otras personas, incluidos nosotros el día de hoy, perdón. Por eso el Señor Jesús dijo: esto no es para muerte, porque la muerte trae dolor, la muerte trae esa confrontación. Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué esto? Y no que Lázaro no iba a morir nunca. Lázaro el día de hoy está muerto. Lázaro está en algún sepulcro. Lázaro se ha hecho polvo. Pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Lázaro se va a levantar otra vez. Entonces, amado, esa es soberanía. Tú estás pasando por aflicciones, tienes un Dios que te ama de veras.
Pero la pregunta es, ¿tú lo amas? ¿Tú apartas el tiempo para estar ahí con la mejor parte? ¿Realmente tu relación es tan cercana con Jesús que Jesús está muy alegre y muy agradado de estar en tu casa? ¿O es el gran ausente de nuestras casas? Su palabra, el culto familiar, el tiempo de comunión personal. Esto no está escrito de más. Está escrito para que entendamos cómo crece más el amor de Jesús. Ahí se muestra la soberanía. Si usted está pasando por problemas, no es que tiene un Dios que no lo oye, no es que Jesús no se entiende, o al revés, no es que Jesús se desentiende de ti. No, Él sabe lo que está haciendo en tu vida con un solo propósito. Que como dijo Pablo en Colosenses 3, pongas tu mira en las cosas de arriba. ¿Qué tan abajo tienes la mirada? ¿Qué tan abajo que no apartas tiempo de comunión? ¿Qué tan abajo que estás más preocupado por tus logros, por tus éxitos, por tus triunfos, que por el reino de Dios? ¿Dios hizo milagros en tu vida? ¿Sabes qué? Dios no es Dios Dios es Dios de vivos, ¿no de qué? Eso quiere decir que sus milagros siguen cada día, sus milagros se renuevan. No solo el día que te salvó, no solo el día que nos sanó, no solo el día que nos llenó de su Espíritu Santo, no solo el día allá atrás cuando hizo estas obras más. Él sigue haciendo obras cada día, con los que le aman, con los que buscan la mejor parte, con los que han dejado de tener su mirada en estas cosas terrenales y realmente están enfocados en las cosas de arriba. Eso es soberanía. Si tú nada más quieres agarrarle la mano a Jesús, no, ven y arregla mi problema y después hazte para allá. No, ven y quítame esta dificultad y después apártate. No, mira, ven, cambia a ese marido, cambia a esa mujer, cambia a esos hijos y después hazte a un lado porque yo voy a ir por mi camino. No lo conoces. No lo conoces. No lo conoces. Conoce a tu Dios. Es un Dios que ama, un Dios que se da. Pero es un Dios que no obliga. Él no obliga, así como Él a sí mismo se entregó, porque así lo dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Él espera que tú llegues. Y tal y como dice Romanos 12, presentemos nuestros cuerpos vivo, no muerto. Un sacrificio vivo, no muerto. No un tiempo de lectura muerto, no un tiempo de oración caprichoso, que nada más estás orando porque Él te quite, te ayude, te dé, y tú no tienes ningún interés en su reino. Ese no es un sacrificio vivo. Eso es soberanía. Él es el soberano, no es un títere. Él es soberano. Y cuando el Señor Jesús llega a esta porción de la Escritura, Él está diciendo que Él también está sujeto a su Padre como soberano. El que anda a la luz del día, Él anduvo a la luz de su Padre, en obediencia, en sumisión, en sujeción. Lo que su Padre le decía que hablara, hablaba. Lo que su Padre le decía que hiciera, hacía. Si el Padre le decía: vas a sanar a este, lo sanas. Si el Padre le decía: le vas a hablar a este, le hablaba. Si el Padre le decía: vas a ir hasta aquel lugar, iba. Lo que el Padre le ordenaba, Él hacía. A la luz andaba. Y Él sabía que sí, los judíos iban a acabar matándolo, pero no era ese el momento. No había llegado su hora, y por eso Él dijo: el que anda a la luz del día anda tranquilo, anda confiado, porque Él todo lo que hizo, lo hizo, no a la luz de nosotros, no para que nosotros lo aprobáramos y dijéramos: ay, qué bien lo hizo a la luz de su Padre. Su Padre es el que le dijo: este es mi Hijo, en Él tengo. El Padre estaba complacido con ese hijo sumiso, obediente, disciplinado, entregado, dispuesto. El Padre estaba complacido. Contigo y conmigo se complace. Contigo y conmigo se agrada el Padre. Andamos a la luz de Él, o andas a tu propia luz, a lo que te alumbra tu pensamiento, a lo que te alumbran las riquezas, a lo que te alumbran tus planes, a lo que te late el corazón, pero no es el reino de los cielos. ¿Sabes qué?
Por eso cuando te viene el sufrimiento y el problema, a gritos le pedimos. Pero Él no te va a dar lo que pides. Él no te va a dar lo que tú egoístamente pides. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Recuerda, ya terminó el ministerio público. En este capítulo 11 para adelante, todas las enseñanzas son para nosotros, los discípulos. ¿Te dices cristiano? ¿Te dices cristiana? ¿Andas a esa luz? ¿Andas bajo esa luz? Porque si has andado a la luz de tu materialismo, si andas a la luz de tus pasiones, a la luz de tus deseos de los ojos, tal vez algunos ya están haciendo planes para el otro año. Mira, estamos apenas un poquito pasado la mitad de febrero y algunos ya tienen plan para el otro año. No, el otro nos vamos a ir a viajar y vamos a conocer. Y para el otro año voy a cambiar esto y para el otro año vamos a cambiar otro. ¿Qué reino estás tú buscando? ¿Tras de qué reino estás tú? Santiago, el hermano carnal del Señor Jesús, que creo que era el pasaje que citabas, no sé. Cuando Santiago dijo, más bien deberíamos de decir, si quiere quién. Dilo fuerte, hermano, si quiere quién. ¿De veras esa es tu oración? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Señor, ¿tú quieres que yo haga el otro? Porque si tú me dices no, de aquí no paso. Estamos viendo un hombre de carne y hueso porque Jesús fue verdadero hombre. Enfrentando los momentos más difíciles, estaba él a unos días de enfrentar la muerte. Sí, él fue al huerto de Getsemaní y le dijo, Padre, Padre, aparta de mí esta copa. Era de carne y hueso como tú y como yo. Sentía, estaba cargando algo muy pesado, como usted y como yo en algún momento lo hemos cargado. Pero él terminó su oración enseñándonos y diciendo, pero no hagas mi voluntad, la tuya. Cuando salgamos por ese portón para enfrentar toda esta semana, va a salir la misma persona egoísta que ha vivido para sus planes, que han dado a la luz nada más de sus caprichos, que se han dado quejando porque ha pasado este problema, ha pasado esta enfermedad, tiene esta dificultad, tiene aquella otra circunstancia contraria y ya lleva tanto tiempo pidiéndole a Dios y te andas quejando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando esa no era la pregunta era, ¿para qué Dios te está poniendo eso? Para que veas cómo está tu corazón, para que valores las cosas terrenales y las cosas celestiales, pero no hay nada que Él no haya pasado antes que usted y que yo. Por eso, estamos en el capítulo 11 y lo estamos empezando, pero en el capítulo 10 Él dijo que Él es el buen pastor y que las ovejas que hacen con el buen pastor, oyen su voz, sí. O sea que Él va ¿a dónde? Él va adelante de las ovejas. ¿Crees que Él no ha pasado por momentos duros? Sí lo hizo. ¿Crees que Él no estuvo en lugares que no hubiera querido estar? Sí estuvo. Estuvo en lugares que no quería estar. Y oró a su Padre, pero no caprichosamente, oró respetando la soberanía y diciéndole al Padre, Padre, no hagas mi voluntad, sino la tuya. Pero el que anda de noche, no solo está hablando de lo natural. Recuerda que estamos leyendo el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan desde el principio el apóstol dijo, pero los hombres amaron más. Eso es lo que has amado. Tu egoísmo, tu vanidad, tu materialismo, tus tinieblas. ¿Y sabes qué pasa cuando andamos en tinieblas y nos sobrecoge un momento de quebranto? Decía mi mamá en el 2005, mi mamá partió con el Señor. Y algunas de las hermanas aquí fueron sus compañeras y amigas y la conocen, la recuerdan. Ya es una persona de otra generación. Y ella siempre me decía un proverbio.
Cuando uno iba por el camino equivocado, ella decía, pero te vas a jalar una oreja y no te vas a alcanzar la otra. O sea, hablando que hay momentos en los que por nuestra rebeldía y nuestro pecado llegamos a unas situaciones donde parece que es tan grande el problema que no alcanzamos a agarrarnos y nos vamos. El Señor Jesús sabía que iba a morir. Sabía todo lo que le iban a hacer. Sabía que no le iban a tratar con respeto. Sabía que no lo iban a tratar con agradecimiento. Sabía que ni siquiera lo iban a tratar humanamente. Pero Él dijo, el que anda a luz del día no tiene por qué preocuparse por un tropiezo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahí está aquella mujer que fue a buscar la luz a los pies de Jesús. Estamos empezando a oír de un hombre llamado Lázaro, que claramente el Señor le dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y Cristo, todo lo que vivió, no lo vivió para Él, lo vivió para la gloria del Padre. Y si usted no tiene eso en su mente y en su corazón, si usted no tiene el más pequeño anhelo de que su vida le dé gloria a Dios, usted no es cristiano. Usted no anda de día. Y es bueno que usted mismo vea a dónde se está yendo. Te estás metiendo en la oscuridad otra vez. En lugar de abrazar lo que es para tu vida, estás abrazando las tinieblas. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No estamos aquí para vivir una vida de placeres, de éxito, de prosperidad. No que está mal prosperar, no que esté mal que triunfes en tu carrera, en tu negocio, tu trabajo. No, no está mal, pero no estamos aquí para eso. Vivimos para darle gloria a Dios. El que se consideró el último de los apóstoles, el que se consideró que merecía más la muerte que la vida, Pablo, porque persiguió a la iglesia, porque consintió y mató a creyentes de una gracia muy grande como Esteban y otros más. Y Pablo, habiendo sido alcanzado y él considerado que no merecía tal misericordia, él habló de las tribulaciones, habló de que son para la gloria de Dios. Habló también de otros momentos de la vida en la carta a los Corintios y él dijo, sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo todo para darle la gloria a Dios. Estamos empezando este capítulo y nos falta mucho. Pero cuando lo acabemos, habrá dos bandos. Cuando acabemos este capítulo, así como en el Evangelio, habrá dos bandos. Habrá los que estarán corriendo a agarrar las piedras, estarán corriendo a agarrar los clavos, el látigo, el martillo, para matar a este Mesías loco, a este Mesías desquiciado, que no quiere que vivamos para nuestra carne en este mundo y que solo nos dice que vivamos para Dios. Habrá ese grupo, pero también cuando terminemos este capítulo, habrá los que estén a su derecha y estarán dispuestos a vivir una vida en arrepentimiento, fe y obediencia para la gloria de Dios. Va a haber eso.
Este capítulo es la separación definitiva. Los que van a matar al Señor Jesús ahí en la cruz, los que lo van a odiar hasta la muerte y los que lo van a amar con toda su vida. Eso es lo que estamos empezando. Todavía no llegamos al milagro, pero este es el tamaño de este capítulo. Es impresionante. Es impresionante. He dicho que yo no creo en la coincidencia. No es coincidencia que tan cerca de Semana Santa, tan cerca de la fecha donde lo que la gente recuerda es una burla. Los que somos, yo soy de San Nicolás, los que somos vecinos de acá de la colonia, duele ver a nuestra colonia, nuestra comunidad tan perdida en la idolatría, tan perdida en el vicio, tan perdida en el pecado. Duele. En grandes partes del mundo ya empezaron los carnavales, porque en la teología que ellos tienen hay que darle gusto a la carne, hay que depravarse en el pecado y en la lujuria, para que cuando venga ese día puedan entrar a un recinto y con una cara mustia, perdón, con una cara falsa, querer pedirle, bendíceme. Así no responde Él. Él quiere vidas de 365 días al año, 24 horas al día, que sean para su gloria. Porque Él vino a darte todo. Él no se quedó con nada. Como amó a Lázaro, te ama a ti. Como amó a Marta y ordenó su vida, te ama a ti y quiere que ordenes tu vida. Como bendijo a María y le dijo, has escogido la mejor parte, es la invitación a todos. Escoge pues la mejor parte. Aprende a escogerla, porque hay promesa en ello. La promesa es, y no le será quitada. Aprende a escoger. Padre, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú dejaste estas verdades no solo para los discípulos y hermanos de aquellos años, sino para nosotros. Y tal y como dice Pablo, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y así como prometiste, Señor, desde el Antiguo Testamento que levantarías un pueblo santo, una nación santa, un pueblo de sacerdotes, pueblo escogido, así se cumpla en estos días, Señor. Que se levante tu iglesia, esa iglesia que entienda que tiene un Dios soberano y que teniendo un Dios soberano y un Redentor soberano, como Pablo dijo en la carta a Tito, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que tu gracia nos enseñe, Señor, porque estamos en tiempos donde estamos haciendo a un lado la luz y estamos acercándonos a las tinieblas. Venga tu luz, Señor. Oramos lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Padre, en aquellos que están pasando por problemas, por enfermedades, puedan entender que tú estás ahí con ellos. Y que si el día de hoy todavía están en medio de ese problema, esa enfermedad, esa dificultad, puedan entender que lo que tú quieres es que ellos confíen en ti, en que tú tienes poder, no solo para arreglar un problema, sino más allá todavía, para llevarlos hasta esa eternidad contigo, Señor. Y que a través de los problemas tenemos que entender que aquí solo somos extranjeros y peregrinos, que nuestra verdadera residencia no va a ser aquí. Ayúdanos a amar la eternidad, Señor. Ayúdanos a tener la fe para creer en lo porvenir y no en lo presente. Porque decíamos en la oración, repitiendo el pasaje de Habacuc,
el justo por su fe vivirá, y toda la tierra será llena de tu gloria. Y así será, Señor. Bendice a las personas que están atravesando momentos difíciles, complicados, pero que tu Espíritu los lleve, Señor, a glorificar tu nombre, a vivir no para el bienestar, a vivir para tu gloria. A mis hermanos y hermanas, ayúdanos en estos capítulos que vienen a ser enseñados, a ser exhortados, a ser corregidos, pero también a ser enviados, porque al final del Evangelio tú envías a tus discípulos a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Que se cumplan tus propósitos, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.